everything you got. I'll take what I can get. I want to hear your story and be a part of it. Thank your father before you, his mother before him. Who would I be without you, without them? A donde quiera que vayas, ve con todo el corazón. Esta es una frase que siempre he tenido en mi cabeza cuando visito un lugar nuevo. Pero creo que, a pesar de que siempre ha tenido perfecto sentido para mí, jamás había sentido lo que significa en tantos aspectos. Cuando somos niños es cuando tenemos la mayor cantidad de sueños en toda nuestra vida. Y lo recuerdo. Recuerdo un sinfín de fantasías que quería hacer cuando era niño, lo que quería ver al crecer. Muchos de estos sueños y primeros suspiros de inspiración fueron influenciados en gran parte por la música y el cine. La película de un viernes por la noche o una canción en el radio en el auto de mis padres, de camino a casa después de la escuela. Pero uno de los más memorables fue ese día de diciembre del año 2001, donde yo, a mis 8 años, presencié por primera vez una de las piezas cinematográficas que más influenciaría mi vida y mi percepción del mundo. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue, aunque en ese momento no lo sabía, más bien una piedra angular que definiría hacia dónde iría mi vida. La bondad, la valentía, la oscuridad, el horror y ese poderoso mensaje sobre la amistad y el amor, todos juntos en una sola obra compuesta por imágenes tratadas con el mayor cuidado, con una música que me enchinó la piel de una manera que jamás había conocido. Mi corazón, a partir de ahí, siempre ha tenido un lugar dedicado para este bello mundo, que a pesar de que fue creado por la mente de una escritora británica, siempre ha poseído ciertos componentes que sí existen en la vida real. El más obvio es, por supuesto, Inglaterra. Los años fueron pasando y continuó esta historia con más películas, con más música, pero conforme iba creciendo me iba dando cuenta de que todos estos artistas, películas y bandas de rock, la mayoría de ellos eran de Inglaterra. Por lo tanto, se convirtió en un sueño, una meta, un deseo intenso por pisar ese suelo y sentirme que existo en el mismo espacio de este bello lugar que solamente había apreciado detrás de una pantalla. Siempre he sido un soñador, pero también un perseguidor, y mi naturaleza no me permite vivir sin saber que estoy persiguiendo lo que quiero. No puedo vivir sin saber que estoy haciendo algo al respecto por eso que quiero. Muchas veces lo tuve cerca, pero sabía que no era el momento. Y cuando llegara ese momento no quería sentirme con ninguna limitante, nada que me detuviera a vivirlo como yo quisiera vivirlo. Solo quería, como ya les mencioné, sentirme siendo uno mismo con ese lugar con el que soñaba cuando era niño. Y hoy puedo decirle a ese pequeño niño, lo lograste. Así es, me fui a Inglaterra, más específicamente a Londres y a esta pequeña ciudad llamada Worcester. Y déjenme decirles que sí, por supuesto, Londres estuvo brutal, sobre todo esa primera sensación de salir del metro y ver por primera vez el London Bridge, el Big Ben, fue impresionante. Sí,
impone muchísimo esta ciudad. Además, claro, obviamente la experiencia de los estudios de Warner Brothers, el Harry Potter Experience, fue increíble. Entrar a ese lugar, sobre todo llegando a la parte del Hogwarts Express, cuando vi el tren, les juro que estuve a punto de llorar, he de admitirlo. Sí, fue una sensación muy fuerte. Nunca se me va a olvidar esa sensación. Pero he de decirles que el highlight del viaje fue esta pequeña ciudad, Worcester, que ni siquiera sé si lo estoy diciendo bien. Batallé un chorro con los lugareños para pronunciarlo correctamente. Vamos a preguntarle a Google Translate. Worcester. Ok, Worcester fue una ciudad que me fascinó. Es una ciudad pequeña, pero con arquitectura típica londinense muy bonita. Esquina a la que voltearas, esquina fotografiable. Todo era bellísimo. Además de que su gente era muy amable, personas muy cálidas y muy divertidas. He de decirles que la verdad pasé un muy buen rato cotorreando con gente de ahí, ¿no? Jangueando, pues. Y puedo decir que regresé con nuevos amigos, y eso es algo que valoro muchísimo. Hacer nuevos amigos en los viajes es lo más invaluable de cualquier experiencia. Ni siquiera sé cómo, pero terminé tocando en un pub un viernes por la noche frente a un chorro de personas que no tenían ni idea de quién era. Fue algo muy loco, la verdad es que me divertí muchísimo, me gustó muchísimo. Fue una experiencia brutal, no la cambiaría por nada. Sin duda alguna fue mi highlight del viaje. Me sentí como si fuera lugareño de ahí, y yo creo que cuando logras sentirte así en un lugar que está a kilómetros de tu casa, yo creo que quiere decir también que ese podría ser también tu casa. Hasta me hice un tatuaje. Este viaje me abrió aún más los ojos a hacer nuevas cosas y tomar nuevos caminos. Y sobre todo me inspiró muchísimo. También fue un reto porque me volví a llevar la LX100 Mark II para este viaje, precisamente por lo mismo que ya les he dicho en otros videos, que pues es una cámara compacta y no me gusta estar cargando muchísimo equipo cuando viajo. Pero wow, esta vez sí sentí un poquito más la limitante de que, pues para empezar, en situaciones de poca luz sí batallé muchísimo. Digo, logré buenos resultados, creo. Y en video también, pues digamos que como no es especializada para video, también estuve ahí batallando para conseguir buenos clips. Pero bueno, se hizo, y la verdad es que tampoco quería estar cargando con la cámara todo el tiempo. Y ustedes lo saben, creo que ya se han dado cuenta de que a mí me gusta mucho retarme, porque conforme más me reto, aprendo nuevas cosas. Muchas gracias por estar aquí después de más de un mes de mi ausencia en este canal. La verdad es que aprecio mucho que sigan aquí, y pues bueno, creo que ya lo puedo admitir y ustedes ya se han dado cuenta. La constancia no es algo que distingue a este canal, pero lo que sí quiero que lo distinga es la calidad de su contenido. La verdad es que quiero traerles puras cosas realmente valiosas que los hagan pues sentirse bien, como yo me siento cuando los estoy haciendo. Más calidad que cantidad, eso es lo que va a haber aquí. Gracias por dejarme compartirles esta historia, porque al hacerlo, ustedes también se vuelven parte de ella. Una historia no es nada si no tienes a quien contárselo. A donde quiera que vayas, ve con todo el corazón, porque es posible que aún le puedas agregar piezas. La vida es buena.